cuento que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Hoy estamos de lujo en este espacio, presentando hoy a la doctora Niurkis Lozano, quien es doctora en ciencias pedagógicas, especialista en educación especial e inclusiva, creadora de contenido y realmente es una persona que ha estado en nuestro país, es muy versátil, búsquenla en las redes, en YouTube, tiene de todo, sabor a Cuba, pero esta vez vamos a estar conversando sobre Asperger. Así que bienvenida a este espacio, Niurkis. Muchas gracias, Ana Mirta, muchas Bienvenida. gracias por la invitación. Muchas gracias a Claro ustedes que y saludos para Dominicana, que hace varios años que no estoy por allá, pero disfruté muchísimo y dejé muy buenos amigos dominicanos. gracias, Muy doctora, de querida. verdad, gracias. Ana Mirta, vamos a Doctora, iniciar. el Asperger ha estado en discusión en los últimos tiempos. Digo, bueno, por decir en discusión, es porque se ha dicho que ya se ha transformado, que ya no es tomado en cuenta. Sí se habla de que Asperger lo tienen muchos famosos. ¿De qué se trata? Vamos a informar a a la población que no ¿De qué está es? educada en este sentido. ¿Qué es Sí, el vamos a síndrome de empezar. Asperger? Ciertamente hay algunos criterios encontrados en cuanto a Asperger. Y lo que sucede es que a partir de 2013 ha cambiado la clasificación y se ha incluido dentro de otro espectro. Es decir, Asperger antes del 2013 se clasificaba de esa forma, era una entidad independiente, se hacía su propio diagnóstico, pero a partir de este año que hago referencia, ya forma parte de los trastornos del espectro del autismo. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, más conocido como el DSM-5, ya incluye el Asperger dentro del espectro autista y los niños que presentan Asperger, pues se le diagnostica como autista y pasan a ser parte de este espectro. ¿Por qué? Y aquí vamos a hacer, qué es lo que trae un poco de confusión. ¿Por qué se decide poner esta categoría dentro del espectro del autismo? Y es porque precisamente comparten las características básicas del autismo, que es dificultades para la comunicación, para la interacción social y para adaptarse a las rutinas diarias, es decir, a la vida diaria. Ahora, hay que hacer una salvedad. Comparte los mismos rasgos del autismo, pero como su nombre lo indica, es un espectro. Hay diferencias y debemos hacer una diferenciación con el autismo típico, que es lo que más tiende a Mm, confundir. Es ¿Cuál es la decir, diferencia? Asperger, espectro autista, y autismo típico, que es el que conocen las personas. ok. Muy Y en ¿Y este bien. tienen sentido, diferentes características o no? Porque me tengo entendido que Asperger es como más, dice la gente, que es un poco más leve y que tiene las características, hay características comunes y hay otros que no. Hablamos de esta parte. exacto, características comunes son las básicas, problemas o dificultades para la comunicación social y para las interacciones con otras personas. Diferencia fundamental, en el Asperger el lenguaje está conservado y la inteligencia está sobre la norma e incluso en algunos casos más desarrollada, es decir, el desarrollo cognitivo puede estar por encima de la norma. Y aquí puede ser otra vez confuso,
porque estoy diciendo que comparte con el autismo típico el hecho de que se afecta la comunicación. Y a la vez estoy diciendo que a diferencia del autismo típico, se conserva el lenguaje. Creo que las personas que nos están escuchando hay que hacerle una aclaración entre comunicación y lenguaje. El niño con autismo típico no logra el lenguaje o a veces lo logra pero con muchas limitaciones. Hay niños con autismo que lo que hacen es pronunciar sonidos, ruidos, no logran articular palabras. Y cuando logran comunicarse a través del lenguaje, puede ser que tenga dificultades en el lenguaje, puede ser que no logren la síntesis oracional, es decir, un lenguaje muy limitado. El Asperger, a diferencia, tiene un lenguaje conservado que a veces llega a ser incluso superior a las demás personas, pero aun cuando tengan el lenguaje, siguen dificultándose de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Ellos sí pueden hablar, pero de igual manera les cuesta mucho trabajo comunicarse. Es aquí la diferencia principal, una de las principales. Con eso te quiero decir que hay diferencia. Logro hablar, pero no puedo comunicarme adecuadamente y ahorita vamos a estar explicando por qué, o es decir, cómo se manifiesta esta comunicación. Y la segunda gran diferencia es que en el Asperger, la inteligencia, a diferencia del autismo típico, está conservada también. Está sobre la norma o superior a la norma, pero no tiene trastornos o retrasos en el desarrollo cognitivo como pasa en el autismo típico. No sé si por aquí va quedando un poco claro, ¿no? Sí. He visto que hay muchas personas exitosas que tienen ese síndrome. He visto que, por ejemplo, Bill Gates, entre ellos, eh, tiene el síndrome. Y ¿me puedes hablar cómo se manifiesta, o sea, en la Y, personalidad? y vamos a hablar sobre esto porque creo que cuando hablamos de Asperger casi todo el mundo está esperando que hablemos o los relacionemos con los llamados talentos, superdotados, genios. Y también vamos a aclarar que se ha creado un cierto mito alrededor de Asperger. ¿Por qué te digo eso? Es que casi todo lo que hemos llevado sobre las Asperger se trata de esta parte de la genialidad. Es lo que se ha divulgado. Hay muchas películas sobre algunas personas con Asperger que han sido personas muy talentosas o consideradas genios. Incluso alguna literatura maneja las Asperger como los autistas genios. Pero decía que era un mito porque si bien es cierto que hay algunas personas con Asperger que llegan a desarrollar estas grandes habilidades, es solamente según la Asociación de Asperger Española, es un 10% la única parte que manifiesta estas características por encima de la norma. De manera general, tienen una inteligencia promedio, una inteligencia dentro de los límites. Pero ¿qué sucede? No es solamente lo que te decía, que hemos conocido mucho más esta parte de estas grandes personalidades, que es lo que más se sabe de Asperger. No es porque te la ha dado más divulgación, sino también porque a veces tenemos una percepción de genialidad o de talento en las personas con Asperger y no están porque sean talentosas o superdotadas, sino porque sus características típicas los hace parecer con una inteligencia superior. ¿Y por qué me refiero a esto? Y es que estas personas logran desarrollar obsesiones por ciertos temas en particulares, por ciertos objetos, tienen mucha capacidad para memorizar, para almacenar información y mucha atención al detalle. Esto los hace que cuando se centran en algo o cuando algo llama la atención, como es algo muy específico, pues se olvidan de los demás o de todos los demás temas y se concentran de una manera muy focalizada en ese único tema y claramente logran desarrollar en esa área en particular habilidades increíbles. Llegan a ser pues expertos en una materia específica. Y por eso es que las personas dicen, wow, pero no quiere decir que sean personas superdotadas. Simplemente personas muy focalizadas en un tema específico. Doctora Aquí me Lozano, llegó, ay, perdón. aquí me llega una preguntita, por favor, que Ajá. dice que por qué se producen las causas de este síndrome o de Asperger.
que se la produce, que si tiene que ver algo con la genética o qué. Exactamente, bueno, vamos a decir que no hay una respuesta específica para esta pregunta. Las causas de las Asperger no están realmente determinadas. Es decir, comprobadas científicamente no están. Se dice que puede deberse a una combinación de factores ambientales y genéticos. La genética, aun cuando no se ha logrado aislar cuál es el gen donde se produce este trastorno, sí se piensa que se debe a un factor genético por el hecho de que en muchas familias se repite el fenómeno. Hay familias donde hay varias personas Ujú. que manifiestan Asperger. Incluso se dice que cuando una familia tiene un niño con Asperger, aumenta hasta un 50% la posibilidad de que un hermano salga con Asperger. Pero no lo podemos decir como, por ejemplo, el síndrome de Down, que yo le puedo decir, es una trisomía en el par 21. No lo podemos decir de esa manera. No se ha aislado el gen que produce, es simplemente una teoría. Como se dice también, hay autores que dicen que factores ambientales en la primera etapa del embarazo puede provocar el Asperger. Tampoco está comprobado esa actitud. Lo que sí se ha visto en tomografía, en resoluciones, en imágenes cerebrales de alto desarrollo, se ha comprobado que en personas con Asperger pues existen algunas partes del cerebro con limitaciones funcionales y estructurales. Por eso es que se dice que sí es un fenómeno del neurodesarrollo y que sí está localizado como una afectación a nivel de cerebro. Es decir, el cerebro del Asperger funciona de manera diferente. Y sí se ha comprobado a través de tomografía. Pero bueno, Ok. está ahí la ciencia, se dicen varias cosas, se han hecho grandes estudios, pero decir, ¿es esto específicamente lo que provoca el Asperger? No hay una teoría, es decir, una teoría demostrada científicamente exactamente. Lo que sí quiero aclarar también es que, ya lo decíamos, una afectación neurológica está aquí, está dentro. Hay un mal funcionamiento o un funcionamiento diferente, por decirlo de alguna manera. Hay una diversidad, todos somos diferentes de alguna manera, ¿no? Y no me gusta decir mal funcionamiento, sino funcionamiento diferente. Pero sí aclararle a la familia que el Asperger no se debe a factores educativos. Es decir, nada que ver con mala educación, con sistemas educativos deficientes, porque esa es otra de las teorías. Por algunas características que Ujú. podemos estar hablando, algunas características de las Asperger, que son personas que les dificulta la interacción social, que son muy directos, que a veces dicen las cosas pues muy de frente y sin matices. Las personas los tildan en muchas ocasiones de personas maleducadas y creen que lo hacen de manera intencional. Y entonces dicen que son niños, cuando estamos hablando de niños, que los padres no lo educan correctamente, que tienen una Ujú. educación inadecuada. Y nada que ver, creo que no debemos poner esa presión sobre la familia, de que crean que se sientan culpables. No, simplemente hay una afectación aquí dentro y nada que ver con la educación. Ahora, no estoy negando el papel que ejerce la educación para lograr entonces la integración de esta persona y para que logren una vida que es diferente. Estoy diciendo que no Ok. causa el Asperger, no que no puede ayudarlo y que la educación no interviene. Doctora, en la antigüedad eso no se tomaba en cuenta, pero había personas que tenían Asperger, o sea, que crecieron y hoy son adultas. ¿Y cómo se puede manifestar eso en la gente? Porque siempre que se habla de Asperger, pues se piensa en que son niños, pero hay una cantidad de adultos que fueron niños con Asperger no tratados en su momento. Entonces, se comportan Exactamente. de una manera tosca, hay gente que le presenta, no sé, o sea, qué características pueden tener y cómo uno puede lidiar con esas personas. Vaya, yo me atrevería a ir un poco más allá. Yo diría que actualmente hay muchas personas con Asperger que pasan desapercibidos y que nunca se diagnostican. Para, para tener una idea, se dice que
de que la prevalencia es de 4 a 5 personas por cada 1000 tienen Asperger. Entonces es un fenómeno de lo más común y sin embargo cuando lo vemos en la realidad, las personas que se le diagnostica están muy por debajo. Sí pasa desapercibido y sigue pasando desapercibido. ¿Qué sucede? El autismo típico, por lo regular, se diagnostica con mucha más facilidad o los padres se preocupan más. ¿Por qué digo esto? Porque al ser niños que cuando ya empiezan en los primeros meses de vida a retardarse el lenguaje, sobre todo, los padres empiezan a decir, bueno, ¿por qué mi niño no logra hablar igual que el otro? O cuando empiezan con las típicas perretas o con los movimientos diferentes, es decir, las contusiones de las manos, el balanceo típico, los movimientos concomitantes, pues estos padres acuden rápidamente en busca de ayuda. ¿Qué sucede? El Asperger pues empieza a desarrollar un lenguaje mal, muchas veces superior, a veces incluso lo vemos como un poco más inteligente y esto no causa en los primeros años tanta preocupación en los padres. Pero sí, si lo centramos y nos llama la atención algo, sí podemos darnos cuenta que estamos desde los primeros años, incluso desde el primer año, podemos ver que sí estamos en presencia de una persona con. Y voy a hacer referencia a rasgos fundamentales que la familia puede notar en estos niños. Una es el desarrollo motor. Por lo regular son personas torpes en los movimientos. Eh, por ejemplo, pueden tener un lenguaje muy desarrollado y no logran atarse los zapatos. Algo tan simple. Mm. O caminan sin mover apenas los brazos. Lo otro es que el lenguaje a veces está por encima, con palabras muy rebuscadas, con un tecnicismo. Sin embargo, Sí, carece de continúa. matices. Adelante. ¿Estamos por ahí? Culmina. Sí, Sí. es que Ah, bien. se está yendo Eh, de la cámara. ya. Pues nada, Sí, carece termina de el matices. La voz concepto. es muy monótona. Puede que se afecte también o muy despacio o demasiado rápido. En esto los padres lo pueden ir notando, pero también son personas o niños obsesivos. Se centran en una sola actividad. Es decir, prefieren jugar con un solo juguete. Se vuelven obsesivos con un objeto o con una actividad específica. Se olvidan de lo demás y es ese juguete, es eso, y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Es decir, manifiestan conductas muy obsesivas y muy repetitivas. Y no les gusta salir de su rutina. Es lo mismo en esa parte. Y lo otro es que se aíslan también. Tienden a aislarse, a no interactuar mucho con las personas. Prefieren conversar con adultos y no con sus coetáneos. Estas son cosas que se van ya manifestando desde las primeras edades. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos agotó increíble, se nos fue rápido. Tenemos que seguir hablando de este síndrome porque aunque se está viendo con mucha frecuencia, la gente no está muy edificada, sobre todo como, y te vamos a invitar y nos vas a perdonar porque es un trasnoche que tú estás haciendo, porque te No, con encuentras mucho en gusto. Marruecos, estás en Marruecos y de verdad que eso apreciamos mucho toda esa información, pero se nos quedó, por ejemplo, las opciones de tratamiento, cómo la familia puede aportar al niño o al adulto, porque es un trajinar, como decimos nosotros, constante para que esa persona pues tenga una calidad de vida y se manifieste como persona realmente. O sea que Y que pueden se nos lograr la queda plenitud, corto. solo que hay que tratarlo adecuadamente. Muy bien. Sí. Pues Así que yo vamos a invitar otra vez a Ana Mirta, a claro, Niurkis Lozano para seguir hablando de este tema, ¿te parece? ¿Y tú, pero Niurkis? claro Un que sí, placer. doctora Lozano estará con nosotros próximamente si ella acepta la invitación. Y por hoy ya se nos fue el tiempo. Pues Sí, porque nada, que es de madrugada ya casi. sí, ya llegó la medianoche aquí. Ajá. Bueno, Muchas gracias, Niurkis Lozano, por haber estado con nosotros, por aclararnos un poquito sobre este síndrome de Asperger y que ojalá muy pronto podamos concluir con todo esto para edificar siempre a la población de aquí del mundo, porque nos vemos en Estados Unidos y en Europa también.
Así que muchas gracias por su tiempo. Perdona la trasnochada. Y señor director, Nada más. vamos a la pausa.